40 años después ha reaparecido Héctor Amodio Pérez. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Una curiosa figura que tuvo su importancia, no tanto como él cree que la tuvo, pero sí que en determinados instantes incluso impuso su mando en la organización. ¿Por qué aparece? Ahí está la pregunta, es por demás interesante. ¿Es porque está desocupado o porque quiere ocuparse de algo? ¿Lo hace por cuestión personal o lo hace por ser mandado por alguien? Y si es mandado por alguien, ¿está ganando dinero o lo hace por tomarse una revancha frente a lo que él supone que es una acusación injusta que le hacen sus propios compañeros? ¿Usted lo tuvo detenido en alguna oportunidad mientras usted era jefe de inteligencia y enlace? Yo lo tuve detenido en inteligencia y enlace y lo tuve mucho más detenido porque ya era procesado cuando fui director nacional de institutos penales, es decir, cuando él estaba preso con sus compañeros en la cárcel del establecimiento penitenciario conocida como Punta Carretas. Ahora, estas revelaciones que él hace donde él dice presuntamente que estuvo todos estos años viviendo en España, ¿usted cree que él estuvo estos años viviendo en España? No solo no creo ese hecho, sino que me parece que es absurdo porque bien sabido es y comprobado está la relación que tuvieron los tupamaros en ese instante muy distantes de él por su traición, y bien establecido también queda la circunstancia de que existía un contacto muy profundo entre la ETA y los tupamaros. Y entonces es de presumir que odio por medio, situaciones como las que se marcaban que él había realizado y que eran entendidas como traición por quienes fueron sus iguales en determinado instante, hubiera significado de que, existiendo esos contactos a los cuales hacía referencia, de que la vida de él, a mi juicio, valía muy poco si es que los etarras resolvían participar de alguna sugerencia que le pudieran haber hecho los tupamaros. Era como meterse en la boca del, vamos a decir, lobo, de alguna manera, irse de Uruguay para esconderse en España, donde estaba la ETA que en alguna forma colaboraba con los, vamos a decir, tupamaros, ¿no? Tenían un contacto muy profundo. Que después, años después, se comprobó. Tan profundo era que, aunque pueda parecer absurdo, los tupamaros le enseñaron muchas de sus técnicas, como eran los famosos berretines, se las enseñaron a los etarras. Y esto después, posteriormente, le aplicaron. Y digamos entonces, aprovechemos a definir qué eran los berretines. Los berretines eran sectores ocultos dentro de alguna propiedad, casa o lo que se quiera, y en el que se ocultaban armas, documentos, dineros, posibilidad de contactos, etcétera, etcétera. Eso fue una técnica que los tupamaros le enseñaron a los etarras y que estos pusieron en práctica, vuelvo a repetir.
En otra parte de sus, podemos decir, declaraciones recientemente realizadas, cuando se le está preguntando, o sea, cómo se conforman los, vamos a decir, tupamaros, cómo se arman de alguna manera, él dice que la vía electoral o la forma de ser elegidos por el pueblo estaba cerrada para ellos, para lo que sería la izquierda. Entonces, por eso, viendo el éxito que había tenido años antes la Revolución Cubana, ellos piensan que eso se puede trasplantar al Uruguay cuando había un régimen de democracia. Usted, vamos a decir, ¿qué opina sobre eso que él entiende? Bueno, los hechos existen, las documentaciones también, y la participación de la izquierda en lo que eran las elecciones, que incluso estaban consagradas en la Constitución, determinaban que la posibilidad de participar en las mismas no le eran impedido, por más que es un argumento que siempre se esgrimió y que no resulta ni cierto ni creíble y que en los hechos no tuvo realidad. En otra parte, Amodio asegura que ningún miembro del MLN fue a la cárcel porque él los delatara. ¿Es cierto eso? Sinceramente, yo eso no lo creo porque yo tengo una versión muy particular del subcomisario que trabajó conmigo, Pablo Fontana, después comisario que quedó a cargo del sector correspondiente, ya había dejado de ser inteligencia y enlace cuando se crea la dirección de inteligencia, y en la que me aseguró la realidad de que el señor Amodio Pérez entregó información que ayudó enormemente a identificar y a generar posibilidades de detención, de entrega de muchos locales y de identificación de figuras que tenían contacto con el movimiento o que participaban del movimiento mismo. Él niega también haber sido quien entregó los datos para la localización de la cárcel, vamos a decir, de la famosa cárcel allí llamada Pueblo. Pero hay una relación que él dice que fue Wassen quien entregó esa cárcel y no él. ¿De eso hay alguna prueba? No sé si existe la prueba en sí. Eso fue posterior, porque eso fue en el momento en que lo tenían detenido los militares. Pero primero, antes de estar detenido por los militares, está detenido por la policía. Está en el Departamento de Inteligencia y Enlace. Él hace un ofrecimiento que no es correspondido o que se creía el comisario Fontana, que era el que estaba mandando, que no lo podía llevar a cabo. Siempre le dije a Fontana, que termina trabajando conmigo después en inteligencia, en episodio, de que yo creía otra cosa, pero a mí me servía enormemente que él hubiera venido a pedirme la posibilidad de trabajar en el Instituto Penitenciario, por cuanto yo vivía con un pensamiento fijo de que si a mí se me fugaban los integrantes de la organización luego de un episodio similar, a mí me iba a costar muy serio, iba a ser sometido a juez militar con seguridad y como reclusión no pensaba en nada menos que pudieran estar en los 10, 15 años
de pena porque de alguna manera me iban a considerar responsable de esa fuga. Y por lo tanto lo puse a Pablo Fontano de su director porque yo ya tenía la certeza de que él seguía trabajando con el Servicio de Inteligencia Militar y que había sido o me había sido enviado a solicitarme trabajo porque como yo me negaba a que ningún militar tuviera contacto con los detenidos si no venían con orden del juez, me imaginé que esa era una posibilidad interesante porque era Fontana el que se iba a responsabilizar conjuntamente con el director del penal, Dagoberto Mesías, del hecho que pudiera ocurrir como el mencionado. Pero vamos a situarnos en el tiempo. Usted ya había dejado inteligencia y enlace. Yo ya había y pasa a ser director de institutos penales. Pero lo que yo quiero sacar en conclusión ahora, después vamos a tocar más profundamente el tema de institutos penales, yo quiero saber qué es lo que le ofrece o le pide al comisario Fontana, que quedó en su lugar, Amodio Pérez, o qué requerimiento le hace para darle información. Y lo que pretende él, podemos decir, a cambio de esa información que le va a dar. Él ofrece colaboración absoluta y él exige documentación y dinero que le permita salir del país junto con quien en ese instante era su compañera Alicia Rey Morales. Y Pablo Fontana entiende sumamente riesgoso aceptar una posibilidad, e incluso creo que él entendía, eso sí me parece lógico, que él entendía que no estaba en condiciones de obtener los medios para satisfacer el pedido de Amodio. Esto vendría a desmentir tajantemente la aseveración que hoy hace Amodio Pérez al decir que fue cuando él estaba en manos del ejército, detenido en una unidad del ejército, que le dicen o le ofrecen, sin él pedirlo, la posibilidad de irse del país con su pareja, que él pide para irse con su pareja, si él acomoda o arma la documentación y le da sentido a esa documentación que tenían los militares en esos años. O sea que esto sucede mucho antes de eso, y por eso es fácil entender que lo que está diciendo hoy no es fijándose con la realidad de lo que realmente ocurrió en esos años. Lo que yo puedo afirmar en forma total, absoluta, es que lo que yo estoy refiriendo me lo contó el propio Pablo Fontana, que estaba a cargo de inteligencia. Que fue el sustituto mío de inteligencia, que trabajó conmigo, que conmigo se hizo hombre y se hizo funcionario. Y que detenido y conducido a inteligencia y enlace, ya no era inteligencia y enlace, yo me hago una referencia al respecto, ya era un departamento de la Dirección de Información e Inteligencia, y que él ofreció lo que yo acabo de manifestar. Colaboración total, colaboración absoluta, entrega sin ningún requisito, nada más que con el hecho de que se le diera documentación para él, para su compañera, dinero y que se le sacara del país. Eso es lo que él pide. Eso fue lo que él pidió. Amodio siempre pretendía mostrarse en forma muy particular. Y en un instante
hay un oficial encargado de la guardia al que le grita en forma injuriosa. Ese oficial penetra al penal, porque está haciendo una recorrida exterior, va a la celda de Amodio y le dijo, ¿por qué me gritaste? Le dijo, sí, que... Ahí se produce una situación de violencia en la que el oficial saca su arma, incluso le dice, y se sucede el hecho de acuerdo a como él lo sugería, te hincás y me pedís disculpas o te pego un tiro. Y quizás ese oficial se lo hubiera pegado si Amodio no se hubiera hincado y hubiera pedido disculpas. ¿Eso sucedió? Eso sucedió siendo yo director de penales y siendo un oficial que estaba a cargo de la guardia exterior del mismo. Hay otra situación en la que sería fuga, ya conversando directamente sobre ese tema, en la que intervino Amodio Pérez y que tuvo un papel preponderante, por decirlo de alguna manera, en esa fuga del año 1972. ¿Cómo fue la actuación de él? La resolución fue de que se fugaban. Por la forma en que existían los controles, de adentro hacia afuera no se podía. Entonces idearon la fórmula de hacerlo del exterior al interior, empleando para ellos las cloacas que las tenían muy conocidas. A través de las mismas llegaron al hospital penitenciario que estaba dentro del recinto, pero alejado del recinto carcelario, pero alejado del lugar donde estaban ellos recluidos. Entonces, del sector de reclusión al sector de la fuga, no menos de 100 metros. ¿Cómo llegaban allí? Habían estudiado también la psicología de nuestros funcionarios y sabían que había un hombre que tenía terror por la sangre. Un funcionario. Un funcionario. Consecuentemente con ellos idearon la posibilidad de trasladar a alguien en una camilla por ellos fabricada. Así lo hicieron, lo taparon con una sábana y para dar visos de realidad, con salsa de tomate, aparentando ser la sangre. Aparentaron ser la sangre. Y entonces este mismo funcionario fue el que se encargó de abrirle la puerta para que llegaran al hospital penitenciario. Pero previo a eso están la resolución de quiénes se iban a fugar, porque eso, la posibilidad de fuga, dada esa distancia que yo les mencionaba, establecía que no eran todos los tupamaros los que podían irse. Entonces hicieron una selección. Pero quien les abrió las puertas del sendario correspondiente fue Amodio Pérez. Es decir, que por él o por mandato de él, eso no lo pude establecer, o mandato de sus compañeros encargados del mando de todos los que estaban recluidos, era él quien abría y determinaba quiénes acompañaban la fuga y quiénes no. Conclusión de que
cuentan los funcionarios, era común oír cómo le gritaban a este porque no les quería abrir la puerta correspondiente. O sea que él dictaminaba, ya fuera por órdenes o por decisión propia, quiénes iban a fugarse. ¿Quién se iban a fugar no? y quiénes? Él no solo determinaba, sino que era el que hacía posible la fuga, porque era el que les abría la puerta de la celda. Y él se fugó también en esa. Ahora, todo lo que involucra a este personaje tiene también muchísimas aristas. Y una de ellas es que se le involucra. Hay una, podemos decir, periodista alemana, Gaby Weber, que cuenta que Amodio habría tenido participación, y eso después Tabaré, Libero, otro de los Tupamaros, Cedrés, dice que Amodio intervino en el caso Kukurs, el criminal de guerra nazi ejecutado en 1965 en Uruguay, y en el que usted tuvo participación directa en la investigación. Yo le conté, le narré todo lo que fue la investigación correspondiente, que creo que es una de las investigaciones brillantes que yo hice. Y creo que no me adjudico algo que no me corresponde, porque fui yo, y exclusivamente yo, quien participó en la primera acción que determinó la ubicación del chalet donde estaba el cuerpo, que logré llegar a él y que logré establecer que lo que se anunciaba a través de telegramas enviados a este país por parte de la organización era verídico. Y ubiqué el cuerpo de Kukurs. Esta periodista, que también creo que es de enorme capacidad y que había tenido contacto tanto con la gente del Mossad como determinados vínculos que ella hizo de investigación en este país, logró establecer que después Amodio hay un instante en que él lo reconoce, de que él integró el Mossad y de que él integró la CIA. Después se rectificó, pero hay un instante dijo que lo había dicho como bromas, etcétera, etcétera, pero lo cierto es que esa circunstancia existió y que a mí, en lo personal, sabiendo de cómo era Amodio, yo creo que sí, que integró ambas organizaciones. Ahora, sintetizando, estoy pidiendo algo muy personal, y es, ¿usted cree que Amodio es podemos decirlo de alguna manera, no hay forma elegante de decirlo, él fue traidor? Yo estoy totalmente convencido de que sí. Y me afirmo en ello porque él le dijo a Pablo Fontana, él le ofreció a Pablo Fontana revelar todo lo concerniente a la organización, indicar e identificar a integrantes de la misma a cambio de determinados beneficios, como era su salida del país y de su compañera Alicia Rey Morales. La documentación correspondiente para hacerlo. ¿Qué pidió? ¿Pasaportes? Documentación no podría decir, pero es de suponer que sí. Así que eso que Pablo Fontana no quiso, no sé si por resolución de él o del propio jefe de policía, que fue el que
después determina de la realidad de los hechos a través de hacerle entrega a los militares de la figura de Amodio Pérez, fue cómo se resolvió. Usted sabe que Amodio tiene la particularidad, cuando tiene ganas, de responder cuando se publica algo sobre él. Sería bueno que en esta oportunidad también nos respondiera, pero para eso me gustaría que usted le dijera a él, porque a través de algún medio lo va a llegar a ver, algo sobre lo que usted piensa sobre su vida y su actuación. Siempre pensé que era un ambicioso y que no estaba capacitado para lo que eran sus ambiciones. Sí me extraña que otros que convivían con él no se hayan dado cuenta de esa circunstancia y le hayan a él permitido llegar a donde llegó, con un resultado final. Es este resultado que hoy en día se está investigando el por qué se hizo eso o por qué está haciendo eso. Y que yo digo que o está desocupado y quiere ocuparse, o está ocupado y pretende que esa ocupación le rinda beneficio. ¿Qué es para usted, podemos decir, traidor? ¿Quién rompe con todos los principios personales, que son muy importantes, pero que son menos importantes romper con los principios que usted puede establecer a través de compañeros, de amigos, para lograr un fin? Un fin en el cual nada menos ni nada más era conquistar el poder. Y hoy yo me permito decir, pido amparo por mis palabras, pero es lo que yo pienso y lo que yo razono, que la organización llega al poder porque yo, como ellos bien lo han establecido, los había capturado a todos y por esas circunstancias ellos no pudieron tomar el poder, porque si ellos hubieran podido tomar el poder, no era nuestro señor presidente la figura simpática que se presenta y que fue elegido por el pueblo, porque eso no se puede discutir. Él ganó. Pero ¿qué hubiera ocurrido si ellos hubieran conquistado el poder por los medios que querían? Es decir, ese empleo manifiesto de la violencia, que fue práctica, porque hubieron toda una serie de delitos que se cometieron que conducían a un fin: obtener el mando, obtener el poder. Y cuando yo he leído de que ellos no tenían dinero, a lo mejor lo creo, pero que tenían más dinero que yo y que mis grupos, no hay ninguna duda. A lo mejor no tenían medios, pero que tenían más medios que yo y que mi grupo, no hay ninguna duda. A lo mejor eran pocos, pero que eran más que yo en número y mi grupo, al cual le rindo el honor que les corresponde, porque usted me hizo una pregunta que no contesté.
si nosotros conseguíamos una máquina, era por gestión nuestra. Si nosotros conseguíamos un automóvil, era por gestión nuestra y ante conocidos o amigos. Si conseguíamos lo más simple, papel, y eso me producía en algo muy importante, muy significativo, que me llevó incluso a esa forma de actuar, era porque me lo traían mis propios compañeros que trabajaban en los bancos y traían el papel manifold con el que se hacían los informes, el papel carbónico. ¿Y cómo? Yo actuaba de esa manera. Yo hacía de payasito soplando un pito en una cancha de fútbol y terminaba el partido y le daba 2 o 3 pesos de lo que yo ganaba, que era mucho dinero en ese momento, para que muchos de mis funcionarios me hicieran investigaciones, para el ómnibus, para los cigarrillos, para que se pudieran comer algo. Entonces, ese es un hecho que me puede costar la vida o lo que sea, pero que no voy a callar. Y ante usted, y ante las cámaras, y ante el señor Amodio, si me quiere rectificar, o ante cualquiera de los señores integrantes de la organización con quien yo he contado en determinados aspectos, con sus palabras, al decir, Otero ya nos había destrozados como organización y sobre todo como hombres, porque ya no creíamos en el triunfo. Y yo le digo a usted, yo creía en mi triunfo. Y creo que como comisario de inteligencia y enlace lo demostré. Cuando a mí me sacan más de 500 tupamaros, los principales de todos, estaban presos. Y después, cuando nadie quería ser director de la cárcel, vuelvo a repetir palabras que ya les manifesté, yo fui de director de cárceles y estuve 12 años. Otero, vamos a pactar para otra oportunidad, porque nos queda mucho para conversar sobre fútbol y sobre 1000 cosas más en las cuales usted ha tenido una participación muy importante. Por hoy, muchísimas gracias y nos volvemos a ver. Gracias a usted también.